Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Escuche lo siguiente. Se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte. Dicha restricción será evaluada una vez que tengamos en nuestro poder los resultados de los estudios complementarios que hemos solicitado en laboratorios externos de Chile y el extranjero, así como las certificaciones complementarias solicitadas al proveedor. Sexto, por último, hago un llamado a mis compatriotas para seguir colaborando con las autoridades en el control y prevención del orden público. Hace pocos minutos el general director de Carabineros, Mario Rosas, anunció entonces una nueva restricción en el uso de perdigones. Es parte de lo que de alguna manera algunos pedían, algunos se oponen a esta medida y básicamente no quedó mucho espacio, dado que el uso ha sido indiscriminado, ha generado una cantidad de víctimas que es absolutamente fuera de toda estadística. En muchos otros conflictos en otros países que se ha usado perdigones de algún tipo o similares, no existía la cantidad o no ha existido la cantidad de heridos. Entonces aquí o falló el protocolo, o falló el criterio de los que lo usaban, o falló la preparación para entregarle esta arma a las personas. Entonces, per se un perdigón puede servir como un uso de la fuerza en algún momento. Pero claro, no se puede dejar a la libertad del uso cuando las personas aparentemente no están preparadas para hacerlo. No solamente porque algo obvio, porque le hace daño a personas, y tenemos cifras que son francamente alucinantes, dramáticas, la pérdida de la vista de mucha gente y otro tipo de heridas, sino además, aparte de eso, que es lo primero y lo fundamental, además le genera al propio Carabineros de Chile una suerte de ilegitimidad y lo pone en contra de las personas, de los propios ciudadanos al intentar de hacer su trabajo. Por lo tanto, creo que esta es una medida que para algunos la van a cuestionar porque dicen están atando de manos a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de orden, pero también de alguna manera distancia Carabineros con esta polémica, con este polémico uso de perdigones y poder entonces hacer el trabajo con más cercanía de la gente. Los perdigones, la verdad, es que mientras se salieron de su ámbito de uso razonable, solamente le estaban haciendo daño al proceso democrático o al sistema democrático, a la propia policía que por lo demás tiene que actuar porque la ley así lo indica. Así que ahí está la declaración de Mario Rosas y se evaluará dentro de un tiempo si es que Carabineros, al quitarle esta posibilidad o al restringir esta posibilidad, va a poder hacer frente al orden público al nivel que estiman ellos que es necesario. Vamos a la pregunta del día y esta tiene que ver con los extranjeros, o sea, más bien los chilenos que viven en el extranjero, no los extranjeros que viven en Chile. Los chilenos que viven en el extranjero debieran formar parte de esta elección, ser integrantes de los, participar de la elección de los integrantes del órgano constituyente. Ojo, votar por la conformación de este órgano, de este cuerpo, no necesariamente estar, porque he escuchado yo ahí o leía en algunas redes sociales, ¿por qué personas chilenos que viven hace mucho tiempo afuera van a venir a formar parte de esto? Eso también algunos lo discutirán, pero la verdad es que chilenos que votan afuera, como pueden votar para presidente, para, qué sé yo, para un montón de cargos, pueden entonces votar para ser miembro de este órgano. Usted puede estar de acuerdo o no y ahí puede expresarlo. Vamos de inmediato a nuestra mesa de conversación. Nos acompañan dos mujeres, dos profesoras, dos constitucionalistas. Miriam Enríquez es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Sí. ¿Cómo está, Miriam? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y Claudia Sarmiento es abogada de la Universidad de Chile, máster en Teoría Legal de la New York University y profesora de Derecho Constitucional, socia de Sarmiento y Huocal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo les dije al entrar, vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno es una suerte de discusión que se generó por la presencia, y no sé si tuvo que ver con una
publicación del Diario Financiero que ponía los constitucionalistas, mira que se ríen, algo de eso hay, los constitucionalistas claves en este proceso y salían creo que 8 o 10 hombres. Inmediatamente se generó, y no hay mujeres, y claro que hay mujeres, aquí tenemos 2 y hay muchas más, como para empezar a preguntar, a ver su mirada. Y hay otros que dicen, bueno, ese tipo de publicaciones, que todos tenemos un sesgo de alguna manera antiguo, de que cuesta integrar a la mujer, ese va a estar. También ese sesgo en contra de la presencia o la proporción de mujeres que debe haber en el órgano constituyente. ¿Cómo lo ven ustedes primero? ¿Notan que ya hay un sesgo machista en todo este proceso? Yo creo que hemos avanzado como sociedad un buen tramo en términos de visibilizar e incorporar a las mujeres como la mitad de la población que somos en diferentes instancias. Creo que un hito importante, por ejemplo, fue la incorporación del criterio de paridad en las elecciones parlamentarias por un determinado periodo de tiempo, pero también las modificaciones que se incorporaron a la ley de partidos políticos o incluso la propia reforma laboral en la conformación en la que se generan los sindicatos. Entonces, ese es un avance. ¿Qué nos enseña ese proceso también? Que ese es un proceso que ha requerido que se legisle, que no ha sido un proceso que ha obrado de forma natural. La lección que tenemos que sacar entonces es cómo la forma a partir de la cual nosotros organicemos este proceso va a dar o no garantías de aquello. Si eso va a tener que estar atado o no a ciertos incentivos, o si vamos a poder contar con el compromiso de las personas, de los partidos políticos que vayan a dar forma a este proceso de ser fiel reflejo de la paridad, de, por ejemplo, la representación de los pueblos indígenas o de, por ejemplo, las personas que no militan en partidos políticos y que son independientes. Miriam, ¿tú ves algún sesgo a priori que habría entonces que corregirlo para que no se produzca el problema y que no sea tarde, que se forme este órgano y de repente veamos que está subrepresentadas las mujeres, por ejemplo, o los pueblos originarios, o en fin? Cualquier grupo. ¿Tú crees que hay que, por ejemplo, poner cuotas desde ya en el diseño previo? ¿Hay que hacerse cargo de esto? Nosotros tenemos en este momento una instancia histórica de poder pactar una nueva constitución en democracia y me imagino que nadie querrá que esto resulte mal, todo lo contrario, queremos que este sea un pacto legítimo y para que sea legítimo, claramente todos los sectores tienen que tener una representación. Y por cierto, las mujeres, los pueblos indígenas, en fin. Y yo creo que lo que pasó la semana pasada fue justamente que comenzamos a identificar que ciertos medios, ciertos foros académicos estaban convocando principalmente a profesores de Derecho Constitucional o a especialistas en distintas áreas, de alguna manera soslayando la presencia de las mujeres. Nosotros hicimos un llamado a que esta Constitución no puede ser sin mujeres, como no puede ser sin ningún grupo, en definitiva. Y fue un llamado que logró bastante adhesión, digamos, de las personas que reclamaron también que en este momento teníamos que participar todos de este proceso, no solamente las profesoras, de hecho las profesoras son un grupo, nosotros queremos participar como ciudadanas en este proceso constituyente. Y bueno, profesoras ya uno ve un grupo, no sé, serían 8, 10 y uno se le viene a la cabeza, hay muchas profesoras, más. Eso es objetivo. Porque lo otro, alguien podrá hacer una discusión, pero lo que es objetivo es que profesoras de Derecho Constitucional en las universidades de Chile, a lo largo de todo el país. 10, 15 mujeres que uno ha visto, ha nombrado, les suenan, por lo tanto, no es que no haya, ¿no? Nosotros estamos ahora claro. Objetivo. No solo, yo quiero tomarme las palabras que dice Miriam, en el sentido de que, claro, nosotras fuimos capaces de organizarnos porque además nos conocemos, nos topamos, pero adicionalmente, este no es un debate de expertos. Este no es un debate excluyente de profesoras. Y si uno pone atención y ve, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo en nuestro país, donde tenemos una, digamos, no tiene la cantidad de personas que tuvieron que tuvimos recientemente, pero no tenía ningún antecedente previo, quizás rastrear hasta el 89. Entonces, asumir que no vamos a tener una construcción política donde vamos a dotarnos del juego de reglas que idealmente marque el derrotero en nuestro país los próximos 30 años, sin contar con las mujeres, es partir con una carencia importante dentro de este propio órgano, que el problema principal que tenemos es, entre otros, de legitimidad. ¿Confían que el sistema político por sí solo pueda dotar de esta equidad de hombres y mujeres? O sea, que sea accidental si es que quedan 3 hombres más que mujeres o 3 mujeres más que hombres, que si uno lo dejara por naturaleza a lo mejor se va a dar una pequeña disparidad, pero si se da naturalmente. ¿O ustedes creen que efectivamente hay que poner definitivamente, en el caso de mujeres, cuotas? ¿Cómo lo verían ustedes?
Claudia. Yo creo que naturalmente no es muy difícil que ocurra que haya una paridad entre hombres y mujeres natural, porque este es un cambio, como decía Claudia, cultural, y todavía estamos en el inicio del proceso de ese cambio cultural. Pensemos que el movimiento feminista del año pasado sentó ciertas bases, pero en definitiva estamos todavía transitando. Es probable que tengamos que tomar medidas para asegurar cuotas. Bueno, la última ley la última ley de parlamentarios, perdón, la elección de parlamentarios, un criterio de paridad. Hubo cuotas que había, que los partidos tenían que tener un mínimo de candidatas mujeres, y se va a utilizar el mismo proceso. Por lo tanto, ¿ese sería satisfactorio para ustedes? Yo creo que hay que distinguir. Una primera interpretación podría ser, bueno, dado que se va a aplicar la lógica de la elección de los parlamentarios, no podría decir, por tanto, el criterio de paridad que establece este 60-40 debiera aplicarse. Pero yo creo que el momento en el que estamos es un momento particular, porque este acuerdo, que es un buen acuerdo, es un acuerdo que es inédito en nuestra historia, y me tomo las palabras de Miriam, en el sentido de que esta es primera vez que nosotros como país vamos a poder, primero, elegir si queremos cambiar la Constitución, segundo, cómo vamos a hacerlo, y tercero, si nos gusta el resultado. Eso es un nivel de participación que es bastante insólita. Pero este acuerdo es un acuerdo que costó. Es un acuerdo que nos habría gustado que llegara antes, pero llegó en el minuto que llegó, y es un acuerdo que, respecto al cual yo no sé si hay tanto más margen para modificarlo. Y en ese entendido, es posible que no sea a través del derecho que tú puedas garantizar la participación de mujeres, pero si no es a través del derecho, tiene que ser a través del compromiso de las coaliciones políticas de no dejarnos afuera. Y eso hay que exigirlo, y eso hay que visibilizarlo. Hecho el punto, yo quiero aprovechar la presencia de dos especialistas, destacadas especialistas, y que es desde la mirada de la mujer, pero de la mirada ciudadana también. A ustedes les habrá tocado como expertas que en cada lugar que van le dicen, cuéntenos de qué se trata, cómo es, a ver, qué es lo que es la Constitución. Y no sé si les pasa que se cruza una pregunta muy frecuente. ¿Por qué la Constitución podría ayudarnos a superar los problemas que tenemos? Y alguien que quiera hacer una caricatura podría decir, la Constitución no tiene nada que ver, no me van a bajar los remedios, ni van a cambiar el sistema de pensiones, ni en fin, ni van a incluir a los pueblos originarios en nuestra cultura de idiosincrasia. Por lo tanto, bueno, eso sí podría hacerlo la Constitución. Pero las cosas del día a día, no me va a bajar el precio de la locomoción para los adultos mayores. Entonces, pero yo sé que hay un link que es necesario, el cómo nos ordenamos, cómo nos damos forma, cómo se reparten los poderes. ¿Por qué no nos explican ustedes dos la necesidad de un cambio constitucional para mejorar la vida en el día a día de las personas? Yo creo que definitivamente el cambio constitucional sí modifica la vida de las personas. Claramente lo que la Constitución disponga luego tendrá que ser complementado por la ley. Pero la Constitución establece las reglas del juego y por lo tanto, si uno cambia las reglas del juego, se produce una serie de consecuencias que, por cierto, afectarán positivamente o de la forma que fuera la vida de las personas. Entendemos y aspiramos a que este cambio sea un cambio, por cierto, positivo. No solamente la distribución del poder, sino que yo creo que también hay una oportunidad para cambiar la forma en que están consagrados los derechos de las personas. Derechos y deberes, claro. Porque las demandas sociales justamente apuntan a un cambio en el sistema de la seguridad social, a una intervención distinta del Estado en la prestación de los bienes básicos de salud, en cómo se articulan ciertos derechos como el derecho de propiedad, de las aguas. O sea, hay una serie de consecuencias que, por cierto, cambiándolas en la Constitución, impactan en la legislación, impactan en las políticas públicas, y eso va a redundar en lo que se apuesta en el cambio constitucional, que es a tener un Chile con mayor equidad. ¿Claudia? Si hay algo que hemos aprendido en las últimas semanas es que el juego de reglas que teníamos no estaba dando el ancho para responder a las demandas sociales que teníamos. ¿Me podrías dar un ejemplo para que entendamos? Te voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Las personas, pensiones. Pensiones es un tema que es recurrente, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, las ISAPRES, perdón, las AFP no están en la Constitución, están en el Decreto Ley 3.500. Pero lo que hace la Constitución es asegurar un derecho a la seguridad social y en particular a la previsión social como un derecho que en el fondo le garantiza a los particulares la posibilidad de ser proveedores de este derecho social. No establece ni pisos mínimos de previsión social, no establece ningún elemento que nos dote de una certeza para los conflictos que genera la vejez. ¿Qué pasaría si nosotros incorporáramos dentro de las soluciones democráticas la idea de que tuviéramos solidaridad intergeneracional, intragénero,
¿Cabría eso dentro del esquema actual? Lo más probable es que tendríamos un pronunciamiento forzado de parte del Tribunal Constitucional frente a un grupo de personas que dirían, sabes que esto no está dentro del margen de la Constitución. A lo que establece. Claro. El juego de reglas que nos estamos dando no nos permitía tener una respuesta distinta de la que tenemos ahora. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si eso nos parece correcto, si la imposibilidad o las limitaciones que existen para debatir algunas soluciones para problemas como de derechos sociales o preguntas más profundas que guardan relación con la justicia social, con la redistribución, si podemos realmente abordarlas con esta Constitución. Mi opinión es que esta Constitución nos daba una respuesta preformateada, una respuesta que además no es democrática en el sentido de que no fue acordado ni en democracia ni por las mayorías y que fuerza a alcanzar consensos que limitan la capacidad de cambio real o en un tiempo que sea aceptable. Y creo que eso fue socavando o quebrando ciertas confianzas. Muy limitados los derechos y la representación de los chilenos. Se representó una sola visión de la sociedad, por así decirlo, ¿no? Dado el tiempo en que se dio y la participación de las personas que la construyeron. Y si me permite, la oportunidad que tenemos ahora es una oportunidad en la que todos vamos a poder ir a encontrar al otro y a buscar el diálogo y a decir cuáles son las reglas a partir de las cuales tú y yo creemos que debemos construir esta sociedad. No nos va a dar la panacea ni nos va a dar la solución inmediata ni para pensiones, ni para el problema de ISAPRES, ni para educación. En las leyes y en las políticas públicas. Eso va a ser parte del debate democrático que debiéramos tener con posterioridad a dotarnos de un texto que sea compartido por todos. Son normas, cuando uno la lee sin ser abogado, he estado estos días leyéndola, primero no es nada difícil, o sea, hay cosas que son complejas de entender, pero sobre todo que parecen muy amplio, perdón, sin faltar, parecen cosas incluso a ratos vagas, como esto se puede interpretar de las 1000 formas que uno quisiera. ¿Eso es propio de las constituciones? En general las constituciones tienen esa forma de... O sea, perdón, uno lee el capítulo 19 con los derechos, estaba en la tarde leyéndolo con harto cuidado, y hay un montón de cosas que claramente se vulneran todos los días. O sea, de repente algunos derechos que parecen como que porque están ahí se garantizan. Yo le aseguro que si usted recorre Chile, entre los 17 millones de chilenos y chilenas, va a encontrar personas que dicen, perdón, aquí hay 2 o 3 derechos que a mí no se me han respetado. Entonces, ¿cómo conversa la Constitución? Sí, yo creo que la Constitución, y justamente en la parte de los derechos, está redactada y las constituciones se redactan en términos más bien genéricos. De tal manera que si luego la Constitución, luego la sociedad va cambiando y la Constitución tiende a poder adaptarse a los cambios sociales. Pero efectivamente en ciertos momentos la Constitución establece ciertas delimitaciones que no son susceptibles de ser modificadas a menos que se cambie la Constitución. Y en este caso particular, la Constitución establece un procedimiento de reforma complejo. Ahora, yo creo que no hay que confundirse en términos de qué expectativa puede tener uno con la Constitución y con el derecho en general. En el ejemplo que tú nos das, yo te doy otro. Hay robos todos los días. Claro. No se nos ocurriría decir que no va a haber derecho de propiedad o que vamos a desechar toda la idea de la propiedad privada. O hay personas que no cumplen sus contratos, no vamos a deshacernos del derecho a los contratos. La gracia que tiene la Constitución y que tiene la norma en general es que nos permiten tener un conjunto, un margen de comportamiento que nos permite establecer nuestras expectativas, tener ciertos grados de certeza y saber cuál es nuestro rol y nuestro lugar en cada cosa. Entonces, Claudia, tú mencionaste recién algo al pasar, que yo quiero tomarlo para lo que viene hacia adelante, que nos fuerza al acuerdo. No sé si lo entendí como casi como algo negativo, peyorativo a ratos. No. ¿No? No. Porque esto de los quórum, que ha sido muy cuestionado, y de hecho parte de la polémica política, pero también fue parte del central del acuerdo. Del acuerdo, sí. ¿Ustedes están de acuerdo que eso facilita, eso está presente en las constituciones del derecho comparado, en que este alto 66%, cada norma que se vaya a aprobar de la nueva Constitución va a pasar por la aprobación de los 66% de los constituyentes? Por lo tanto, hay que llegar a acuerdos. Sí. Eso puede ser a ratos complejo. ¿Qué cosas definitivamente no va a haber acuerdos? ¿Qué se hace? Yo creo que el volver a la idea de la legitimidad. Si uno alcanza estas altas mayorías, asegura que la Constitución futura tenga una mayor legitimidad. Porque como decía Claudia recién, hay un espacio donde nos tenemos que poner de acuerdo, un saludable conversar, dialogar, reflexionar, pactar y llegar a acuerdos. Y la controversia fue, o lo complicado es, cuál es
¿Qué quedaría tras la situación eventual donde no hubiera un acuerdo de los 2/3? Y la respuesta es sencilla. Sobre eso no va a haber una regulación en la nueva Constitución. Queda la ley. Entonces podría quedar entregado al legislador de ley simple o lo que disponga la Constitución. Pero lo que sí se avanzó en este proceso, en este acuerdo, es que lo que no estaría vigente es la norma o es la Constitución actual. Y puede darse que, porque con ese alto quórum también es relativamente fácil de bloquear a otro, en que yo, vamos a suponer que nosotros estamos en condiciones contrapuestas, y que yo sepa que voy a tener problema contigo en un artículo de mañana, y yo hoy día te bloqueé aquí y empieza a haber negociaciones intraconstitución al momento de esta constituyente. Yo creo que... Y los perjudicados serían todos los chilenos porque tendríamos normas menos perfectas, si es que fue materia de una negociación en carambola con otros derechos o con otros artículos. Yo creo que hay que distinguir dos planos. Uno es que el quórum de los 2/3 necesariamente va a forzar la cooperación. Idealmente, la Convención Constituyente, ya sea que sea secas o mixta, va a tener que dotarse de un reglamento y ellos van a tener que definir una hoja de ruta donde vayan a decir, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que abordar cuál es nuestro sistema político, vamos a tener que abordar un catálogo de derechos que además tiene como precedente los tratados internacionales de derechos humanos. Perdón, ¿puede previamente obligarse que tienen que quedar en la Constitución ciertas cosas? ¿Podría ser? No está en el acuerdo. No. Ya. Yo creo que es complejo que eso pudiera en este momento normarse, por eso creo que es muchísimo más probable que la Convención Constituyente sea la que diga estas van a ser las materias que vamos a abordar. Si yo tengo certeza que estas son las materias que van a acordar y yo tengo puntos en los cuales necesito que esté mi punto de vista, voy a tener que necesariamente ir a buscar al otro y decirle, mira, esto es lo que yo quiero, esto es porque lo quiero, este es el sentido. Entonces van a haber situaciones en las cuales es importante que haya un diálogo. Por ejemplo, vamos a dejar al Banco Central y la autonomía del Banco Central ahí, ¿va a quedar el Ministerio Público? ¿No va a quedar el Ministerio Público? ¿Qué órganos vamos a dejar? ¿Vamos a continuar con un régimen presidencialista o presidencialista reforzado como el que tenemos ahora? ¿O vamos a pasar uno más atenuado? O a un... Mi pregunta es... Déjame. El punto es, eso facilita la comunicación, facilita la negociación. Pero adicionalmente impide que el 50+1 puede imponerse sobre el restante 49. Y eso elimina la posibilidad de que esta Constitución sea el resultado de unos imponiéndose sobre otros y de que solo se construya el texto del que terminó ganando las urnas en este momento en concreto. Claro. Yo creo que el procedimiento tiene una característica que en un espacio de cambios constitucionales, en el sentido de una nueva Constitución, habrá que identificar en este caso particular, y es el hecho de que este ejercicio de este poder constituyente en principio no tiene límites, es decir, todos los temas pueden ser revisados. ¿Pero poder mínimos? Es decir, ustedes no se levantan de esta mesa hasta que, por ejemplo, los mínimos que... ¿cómo operar el Poder Judicial? No puede quedar sin mayoría. Por cierto, para que hablemos de Constitución, al menos debiera estar regulado el poder, una forma de gobierno, y los derechos de las personas y el cómo se cambia la Constitución. Son los mínimos de toda Constitución. No se levantan de esta mesa hasta que eso no esté tengamos pactado. Probablemente un sistema de gobierno presidencialista, parlamentario, semipresidencial, el que fuera, un poder judicial, un garante de la Constitución, no digo tribunal constitucional, es algo que se va a discutir. Siempre tienen las constituciones sistemas en general, de garantía, ¿no? Para que sean supremos. Controles anteriores o controles previos, controles... concretos, abstractos. Pero siempre tiene un control, ¿no? Sí. Para que sea suprema, la garantía de la supremacía constitucional está dada justamente porque haya un órgano que vele por esa supremacía. Y los derechos fundamentales y la forma en que se modifica la Constitución. Lo interesante es que este proceso, sin límites, en los contenidos que se pueden modificar, sí tiene un espacio institucional, porque esta Constitución se va a modificar en la forma que diga la actual. Por supuesto. Claudio nos acaba de decir, esto no puede ser de expertos. No se trata de juntar a 155 profesores de Derecho Constitucional. No se trata de eso. El Transantiago no hacía falta hacerlo con puro ingeniero de transporte. La fijación de las tarifas del metro, ¿se acuerdan, no? Uno de los problemas reconocidos por la ministra es que es una comisión de expertos. Y que además tenían, porque se modificó la ley al segundo día de estallido social, es que nadie tenía derecho a veto de eso, ni el presidente de la República. Ahora ya lo tiene. Bueno, en fin. Los expertos es bueno cilantro, pero no tanto. Más o menos eso es así. Dicho eso, voy a ir al otro extremo. 155 profesores de Derecho Constitucional, no gracias. No. Pero 155
yo me incluyo, ignorantes, también puede ser perjudicial, puede ser dañino, puede ser peligroso. Personas que a mí me ponen ahí, y yo si no tengo alguno de ustedes cerca para que me vaya ayudando, yo puedo ser perfecto loco. No. Y me imagino que muchos de los chilenos es lo mismo. A ver, yo creo que no harías el loco. No te estoy haciendo la pata. Yo creo que no harías el loco de la misma forma que creo que no haría... No es técnico, cosas de sentido común sí, pero esta requiere ciertos mínimos técnicos, ¿o no? Es que la Convención Constituyente puede acordar tener una secretaría técnica en la cual podrían consultar y podrían tener algún número determinado de abogados de confianza de las personas que estuvieran ahí, y eso se solucionaría con algún grado importante de rapidez. No sé si Miriam, tú tienes la misma percepción. Eso se usa, eso. Yo creo que hay que diferenciar. Los parlamentarios lo hacen, o sea, los parlamentarios los tienen. Tienen asesores parlamentarios, pero adicionalmente el Congreso tiene un andamiaje institucional donde hay secretarías que están encargadas de velar por la constitucionalidad y la legalidad de los procesos. Por tanto, yo creo que sería cuidadoso no utilizar la palabra ignorante. No, yo ignorante respecto a una materia técnica, claro que cómo funciona un carburador, no le puedo explicar lo ignorante que soy. Pero tú sí tienes posiciones, o las personas en sus casas tienen posiciones sobre cómo me imagino yo que debiera administrarse el poder, o cómo yo estando en región creo que debería funcionar o no mi gobierno, si es descentralizado o no. Con el sentido común. Yo diferenciaría etapas, porque las etapas, la primera etapa, que es la que estamos transitando ahora, donde no hay todavía reforma a la Constitución vigente, donde no hemos ido todavía al plebiscito, en esta etapa es una etapa para que se conforme el comité técnico o la comisión técnica. Y esa es una etapa de técnicos, donde probablemente sean convocados abogados, sociólogos, abogadas, cientistas políticas, ya ahí hay un adelanto. Y entonces ese va a ser un órgano técnico. Pero luego, si es que se votara a una nueva constitución y el órgano constituyente que fuera, perfectamente, si fuera la convención constituyente o la comisión constituyente, perfectamente podrían ser todos ciudadanos. Sí, pues ciudadanos siempre y cuando tengamos un órgano de respaldo de expertos, por ejemplo, que se nombren a priori, antes de las pueden tomarse 10 profesores y profesoras de Derecho Constitucional de universidades de Chile, y que estén ahí al servicio de los constituyentes. Perfectamente. Es traducir la voluntad constituyente. Pero habla de que se necesita... respaldo experto. Yo no lo estoy desconociendo, pero hay mecanismos ahí. Acá no hay necesariamente que inventar la rueda. El Congreso, por ejemplo, es un buen ejemplo. En el Congreso, los parlamentarios tienen audiencias donde reciben opiniones expertas. Sí. Reciben economistas, reciben abogados, reciben politólogos, reciben además asociaciones de funcionarios, la ANEF, la CUT, trabajadores, grupos de interés respecto de materias que se van a legislar. Es muy posible que siguiendo este ejemplo, que ya está aprobado, las personas que estén invitadas a debatir, que estén invitadas a deliberar, puedan también aprender de esta práctica y puedan recoger este sentir. Es bien común en los sistemas comparados que las asambleas constituyentes fijan la manera en que se recibe la opinión de la sociedad civil, de los grupos intermedios, de la comunidad. Es más, o sea, eventualmente si los cabildos, los encuentros, no fueran un insumo con carácter vinculante para el órgano constituyente futuro, perfectamente ese órgano puede convocar a la ciudadanía en audiencias, ser itinerante. Porque quizás estamos pensando en un órgano constituyente radicado en la región metropolitana. Yo creo que no sería bueno para la representatividad. Entonces, perfectamente podría ser itinerante y recoger los pareceres de todas las regiones y de todos los grupos. Sí. Ahora, esto con 9 meses que se le ha dado, con 3 extras eventuales que podría apostar que se van a usar, en un año, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice el derecho comparado? ¿Un año es suficiente? Tenemos el insumo del trabajo presentado por el gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, que se tradujo en un proyecto de ley. Allí hay insumo, ¿no es cierto?, de 200.000 personas que participamos en los cabildos. ¿Un año es suficiente, ustedes creen? Podría establecerse que por la comisión técnica y luego por la reforma constitucional, que este sea un órgano de dedicación exclusiva de parte de sus integrantes. Es algo que no se ha definido. En la medida que no tenga una dedicación tan intensa, los 9 meses seguramente van a quedar cortos, porque en general un proceso de este tipo, con una reflexión seria, los debates, los diálogos, los acuerdos, en fin, yo diría que están en torno a los más años que probablemente los 9 meses o 12 meses que están pensados. Honestamente creo que lo que piensa es irrelevante porque el acuerdo nos fija un marco de tiempo. La experiencia comparada, más la allá experiencia del comparada, yo diría que
un par de años habría sido 3, más... 4 3 o años 4 dicen que habría el sido promedio, más sí. deseable. 3, 4, pero ahí se pierde totalmente el Pero sentido de urgencia. con otra... Ahora, claro, con otra depende, urgencia. de nuevo, depende del ritmo, depende de la dedicación, depende de cuánta tensión, si tú quieres, se le ponga al sistema y cuán involucrados estemos todos. Ahora, mi impresión es que, dado que nosotros decidimos, o en este acuerdo se definió, que vamos a partir de cero, de alguna forma, más allá de que uno nunca parte de cero, hay toda una tradición constitucional previa que va a ser imposible soslayar. Nuestras estructuras requieren de grados de certeza para poder tener inversiones, para poder moverse, para que el propio sistema político continúe funcionando. Entonces creo que, si bien en lo personal me habría parecido prudente un plazo más largo, comprendo que la urgencia, comprendo la situación social que la precede y creo que no es necesariamente el minuto para que cuestionemos el plazo, es el momento de decir cómo nos ponemos todos a trabajar para que esto funcione de la mejor manera posible. Y la historia indica que todo este procedimiento, todo este proceso constituyente debe ser abierto permanentemente al público, o se requieren de materias reservadas, por ejemplo, todo abierto, ¿no? Todo puede ser completamente discutido con la ciudadanía. No hay temas que puedan ser secretos o reservados. ¿Podríamos hacer de esto un streaming eterno de discusiones de todas las sesiones y de todas las comisiones que se vayan creando? En la medida ¿Sí? que haya interés. ¿Ustedes se lo imaginan? O sea, ¿siempre han sido abiertos en general estos procesos? Yo creo que sí. Probablemente no haya temas que no se No puedan hay razón, discutir. ¿no? Yo creo que no hay motivos para que esto sea secreto. Creo que no hay motivos tampoco para que uno pudiera pensar que hay temas que vayan a generar algún grado de incomodidad, porque si uno mira nuestro texto constitucional No hay nada actual, que no hay nada que no pudiese Nadie ser está ajeno. abordado y debatido. Y además, más allá de que este texto constitucional es el que estamos buscando reemplazar, este sí tiene algunas máximas como la transparencia y la fundamentación de los actos públicos, que se motiva a sí mismo en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le indica al Estado de Chile, sabe que el acceso a la información pública es parte de los supuestos del ejercicio de la libertad de expresión. Pero el acceso expuesto, o sea, posterior, podría ser distinto al de mientras se está discutiendo. Esa era un poco la pregunta. Creo que después. un criterio, nuevamente, la idea de que este sea un proceso participativo, inclusivo, etcétera, uno también podría cuestionarse, pensar que este también tendría que ser un proceso transparente y acceder a todo entonces las discusiones. No deberían haber temas probablemente o motivos que fueran reservados. Miriam Enríquez y Claudia Sarmiento, muchas gracias a los dos por estar aquí compartiendo sus conocimientos, sus criterios. Seguramente vamos a requerir de su mirada muchas veces en el año que queda. A los dos. Muchas gracias. Gracias. Súper, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y la pregunta tiene que ver con si deben los chilenos que viven en el extranjero participar de la elección de los integrantes de este órgano constituyente. Sí, el 68%, hasta ahora no el 32%. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y vale la pena seguir dándole vueltas, conversando, profundizando en este acuerdo que se dio la semana pasada, que va a tener necesariamente, ese fue un macroacuerdo, muchos, infinitos microacuerdos por distintos temas en distintos sectores. Y hoy hubo una conferencia de prensa conjunta entre los presidentes de RN y la DC. Esta fue Chaín con nosotros, participó allí. Fuad, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. ¿Por qué, primero? Si uno ve la foto y dice, ¿por qué están estos dos partidos que son primos hermanos que pelean a veces también, pero que viven en las casas al lado, no en la misma casa, pero que tienen muchas coincidencias y muchos intentos, incluso, me arriesgo a decir, de unificarlos en algunas cosas, los dos partidos? ¿De qué se trata esta reunión con RN? No, en absoluto. Aquí no se trata de que nadie cruce el puente. La Renovación Nacional es un partido de gobierno, nosotros somos un partido de oposición, pero creo que la semana pasada dimos un ejemplo, todos los partidos políticos, que podemos acercar las orillas para poder de alguna manera estar más cerca, para dialogar, para ponernos de acuerdo, para buscar caminos de salida para la crisis que estamos viviendo. Y creo que lo que hicimos para poder buscar un camino para dotarnos de una nueva constitución que pueda elaborarse de manera participativa, donde los ciudadanos se sientan protagonistas, donde por primera vez en nuestra historia, ¿no es cierto?, los ciudadanos van a poder tener un rol protagónico en la elaboración de su constitución, para que se sientan orgullosos, para que se sientan interpretados en esa constitución, para que no sientan que la imposición de unos sobre otros.
creo que ese ejemplo también tenemos que darlo en algo que probablemente es la causa más inmediata de las manifestaciones. A lo mejor las más profundas, las más estructurales, están naturalmente en la Constitución política, pero las más inmediatas están en la necesidad de poder hacernos cargo de una deuda social que ha generado desigualdad, que ha generado pobreza. Y esa fue la reunión de hoy, ¿no? La reunión de hoy era de no perder el sentido de urgencia en la agenda social. La sensación de que después del acuerdo constitucional, entonces, esto se acabó, ¿ya? Y que entonces lo único que corresponde es aplicar toda la mano dura para control del orden público. Nosotros creemos que es evidente que tenemos que ir resolviendo el tema de orden público, volviendo a la tranquilidad, que hay mucha gente que está desesperada, ¿no es cierto? Yo conozco a algunas personas que tienen locales comerciales ahí en Plaza Italia, la verdad es que están angustiados, desesperados. No solo en Plaza Italia. No solo en Plaza Italia, pero hay distintos lugares donde están, Chile. Evidentemente, es mucho más agudo el problema. Lo que está ocurriendo con decenas de miles, yo diría, de pequeños empresarios, pero para eso tenemos que dar una respuesta mucho más contundente en materia social. La única propuesta que hizo el gobierno, la hizo los primeros días de la crisis, fue más bien agilizar lo que era su agenda con algunos elementos que se incorporaron, pero claramente hay temas estructurales que no se han abordado y nosotros lo que hemos dicho, creemos que hay que darle sentido de urgencia a una agenda social, que ya se acabó el tiempo, ¿no es cierto?, y tenemos que dar respuestas. Y para eso hay que ir priorizando, hay que ir focalizando y hay que ir avanzando. Solo di algunos ejemplos. Mira, cuando en la crisis económica del 82-83 hubo que salvar a la banca privada, Chile invirtió o gastó o desembolsó, como le quieras llamar, 30 puntos del PIB para salvar a la banca privada. Todas las medidas que ha anunciado el gobierno hasta la hora suman medio punto del PIB. O sea, lo que te quiero decir es que yo creo que para la mayor crisis social de los últimos 40 años todavía hay espacio para hacer un esfuerzo mayor que efectivamente nos permita decir, mire, después de esta crisis no solo tenemos la oportunidad histórica de este proceso constituyente, sino que además... ¿Por dónde irían las cambios estructurales? Pensiones, naturalmente, número uno. Nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, no solo aumentar la pensión básica solidaria. ¿No más AFP? Yo creo que hay que mantener lo mejor, más allá que puedes tú eliminar el concepto metiéndole más competencia, pero el tema de la AFP es un sistema de capitalización individual puro. En los pocos países donde existe, se va avanzando un sistema mixto. Y en los sistemas que son la inmensa mayoría de los países que tienen un sistema de reparto, se va avanzando también un sistema mixto. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que avanzar. Mantener lo mejor de la capitalización individual, que es el incentivo al ahorro, y lo mejor del sistema de reparto, que es establecer prestaciones universales, solidarias para todos. Y por eso hemos planteado como un piso mínimo una pensión universal, sobre esa pensión que esté la pensión contributiva. ¿Requerirá, Fochain, eso expropiar algo de los ahorros de las personas en las cuentas individuales hoy? No lo que está hoy día, pero sí que de los 5 puntos adicionales de aporte patronal vayan al menos 2 puntos. Ahí hay 1.600 millones de dólares que podrían ayudar a financiar esto. No, pero lo que hay para atrás hoy día, para que quede claro, la DC no estaría por confiscar, expropiar... Los fondos que son el ahorro de los trabajadores, que además su aporte, nosotros creemos que eso tiene que mantenerse ahí porque queremos mantener esa pensión contributiva, pero montada sobre un piso mínimo que se financie vía solidaridad y vía transferencias fiscales. ¿Por qué también vía transferencias fiscales? Porque hacerlo solo con solidaridad de cotización es muy regresivo. ¿Por qué es muy regresivo? Porque las altas rentas tienen un tope para cotizar, no cotizan por el total del sueldo, y porque los dueños de empresas, sobre todo las grandes empresas, no cotizan al sistema AFP, tienen otros mecanismos de ahorro, y por lo tanto nosotros no queremos que la solidaridad sea solo entre la clase media y los más vulnerables, sino que queremos efectivamente una solidaridad donde también los que tienen más puedan aportar a mejores pensiones, y eso se hace con cargo a impuestos generales y por lo tanto un financiamiento mixto para poner un piso sobre el cual esté la pensión. Con eso podemos realmente mover la aguja. Si pudiéramos acercarnos, ¿no es cierto?, a lo que va a ser luego el reajuste de la pensión básica solidaria como piso mínimo, pongámosle 150.000 pesos. Hoy día la pensión promedio es de 220. Si tú le pones piso mínimo 150, le subiste a, 240. De 150 le subiste a 390. O sea, realmente
te genera un cambio muy relevante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hoy día la pensión básica solidaria está No, en... la pensión básica solidaria está en 110. 110, sí. ¿No es cierto? Con todos los cambios estamos discutiendo 150, digamos 30%. Puede ser 140, 150, pongámosle 140 ya, 140. Si tú lo estableces como un piso mínimo universal, excluyendo solo las más altas pensiones, la pensión promedio en Chile es de 240.000 pesos. Si tú le pones 140 de piso, te sube a 380. O sea, te mueve la aguja. Y yo creo que para eso podemos hacer un esfuerzo mayor en la reforma tributaria que hoy día está en el Congreso, donde hay mucho espacio. Está el tema de la ganancia de capitales de las acciones con alta presencia bursátil que hoy día no pagan impuestos. Hoy día le hemos cargado la mano los impuestos a la economía real y le hemos dado miles de beneficios a la economía financiera, donde hemos dicho, mira, lo que ocurre con las mega empresas que hoy día no tienen propiedad en Chile porque sus dueños, ¿no es cierto?, están en el extranjero. La gran minería del cobre, lo que pasa con las concesionarias de las autopistas urbanas y... ¿Dónde está el límite, Fuad, en que en la economía financiera que le llamas tú, que va y viene con mucha facilidad donde tenga más, si tú le quitas, por ejemplo, esas exenciones o esos beneficios tributarios, que no se vayan a otros países y que sea peor el remedio que la enfermedad? O sea, ¿dónde está el límite para jugar para que se queden, pero paguen más tributos? Hay un consenso de que no pueden no pagar nada, y que algo tienen que pagar de ganancia de capital, porque la verdad es que es una exención que termina siendo absolutamente ridícula. ¿O qué es lo que ocurre, por ejemplo, hoy día con la banca? Mira, los bancos en los primeros 9 meses de este año, 2.543 millones de dólares de utilidades. Luego del acuerdo tributario, su mayor aporte al fisco va a ser 0. O sea, después de la crisis social más grande de los últimos 40 años, la banca, que tuvo utilidades, yo diría, obscenas de 2.543 millones de dólares en los primeros 9 meses nada más de este año, ¿cómo no van a poder contribuir un poco más para poder financiar dignidad a nuestros viejos? Entonces, pensiones. Luego, una condonación al CAE, pero no, aunque sea parcial. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Por una parte, a los que, y eso es una propuesta que planteó RN y que nosotros nos sumamos a eso, a los que les correspondería la gratuidad, démosle efectividad. Y lo otro que nosotros hemos dicho, bueno, a quienes también han hecho un esfuerzo para pagar, a quienes, por ejemplo, ya la mitad o el 40% ya ha pagado, premiémoslo. A quienes de verdad han hecho un esfuerzo para pagar, aliviémoslo, digámosle, hay un beneficio que le va a permitir liberarse de esa deuda hacia el futuro. Hagamos un esfuerzo. Tenemos a cientos de miles de jóvenes, tenemos generaciones completas de jóvenes que arrastran una tremenda mochila de deuda y que obviamente que eso le significa rabia, frustración, molestia. Eso? Nosotros estamos haciendo los cálculos porque hay algunos cálculos respecto de 1.500 millones de dólares, pero eso solo para poder darle gratuidad, o sea, condonarle a los que le hubiese correspondido la gratuidad. Claro. Estamos viendo efectivamente cuáles son, pero no tenemos los números exactos, estamos estudiándolo para poder ver, y depende de dónde hagamos el corte, si el 40 o 50% de los que han pagado, aunque no le hubiese correspondido la gratuidad, pero premiemos también a los que han hecho un esfuerzo y condonémosle una parte de las deudas. Tercer tema que nos parece a nosotros de máxima urgencia, el tema de salud. O sea, entonces el tema de los medicamentos, de la oportunidad y la calidad de la atención de salud. O sea, eso probablemente los efectos van a ser más graduales. Lo de los medicamentos se puede enfrentar ahora, pero lo de la calidad y la oportunidad de la atención de salud... ¿Plan general del que todos entregamos nuestro 7%? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Un plan universal, ¿no es cierto?, de salud, un plan único de salud. A mí me parece que tenemos que solidarizar la salud. Y bueno, y el que quiera estar por sobre ese plan tendrá que, ¿no es cierto?, como hoy día ocurre, tener seguros complementarios. A mí me parece que eso es lo mejor. Fue tan que yo he escuchado debates sobre esto y algunos que se muestran opositores a esa medida, no porque no sean solidarios, es decir, porque ya ha aumentado el presupuesto en salud lo suficiente en los últimos años y no ha mejorado necesariamente la gestión. Si le vas a dar más plata, ¿por qué va a mejorar la gestión? ¿No es echarle acaso, en la estructura que tiene hoy día la administración de la salud pública, echar en saco roto de alguna manera? Imagínate la cantidad de plata que es el 7% de los salarios de cada uno de los chilenos. Yo creo que efectivamente hoy día tenemos que mejorar necesariamente la gestión del FONASA, la gestión de toda la red hospitalaria, ¿no es cierto? Y creo que eso tiene que ir necesariamente acompañado. Pero lo que no puede ocurrir, lo que a mi juicio éticamente no es aceptable, que todavía en Chile hayan personas que mueran esperando una hora médica. Que si tú estás en el auge, efectivamente tienes muchas posibilidades. Si estás fuera del auge, te puedes morir esperando una hora médica. Y creo que ese es un tema
que hay que abordar, que no tiene solución en lo inmediato, pero que sí tenemos que abordar con medidas de mediano plazo. Pero hay cosas que sí podemos hacer ahora, terminar las tablas de factores que discriminan en la ISAPRE, de frentón. Podemos, el tema del precio de los medicamentos, no solo el subsidiar los medicamentos caros como lo plantea el gobierno, sino que nosotros hemos dicho, aprovechemos que tenemos una economía súper abierta. Y yo puse un ejemplo, creo que en este mismo canal, de Argentina viene a comprar televisores y nosotros vamos a Argentina a comprar remedios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un oligopolio de las farmacias, de los laboratorios que ejercen mucha presión y que se aumenta de manera artificial. Y lo digo responsablemente porque los mismos medicamentos aquí en Chile tienen un costo muy inferior en otros países que respecto a lo que tenemos acá. Entonces, ¿por qué no liberalizamos esto, que no tengamos tantas barreras de entrada? Medicamentos que tienen certificación de la FDA norteamericana o de la EMA europea, que lo puedan informar libremente las farmacias populares, las Cenaval, los particulares, y que podamos tener en definitiva el acceso a medicamentos mucho más baratos, que no tengamos tantas barreras de entrada para poder hacerlo. Eso te baja el precio y por lo tanto en lugar de que plata pública vaya a subsidiar remedios caros, tengamos remedios baratos para el sector público, para el sector privado y para los La ciudad, Fachain, es un factor de inequidad enorme. Las ciudades entre Chile y las ciudades dentro de las comunas dentro de una ciudad, para qué ver Santiago, ¿no? Esta comuna en que estamos, Providencia, versus cualquiera de la periferia, es a simple vista una inequidad absurda y delirante a ratos. Áreas verdes, ancho de las calles, infraestructura, en fin. Ayer el presidente planteó un rebaraje, una reestructuración del Fondo Común Municipal. No he vuelto a ver una discusión sobre eso y parece central eso. Ese es el cuarto punto. Las 4 prioridades que planteamos nosotros fue justamente justicia territorial, que tiene que ver con las tremendas brechas que tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos comunas en una misma ciudad, como Santiago, que tienen indicadores de desarrollo humano, indicadores de áreas verdes por habitantes, de acceso a la cultura, incluso de carabineros, policías por habitantes, todos los indicadores que tú quieras, ¿no es cierto?, de lejos del primer mundo de Luxemburgo, y a 20 minutos por una autopista tiene comunas que tienen indicadores de un país centroafricano. Y eso efectivamente es algo que está aquí a la vista, y la gente se da cuenta, se siente ciudadano de segunda categoría dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad, desde el punto de vista de los recursos, de la posibilidad de dar prestaciones sociales. Además, esos mismos municipios tienen menos capacidad institucional para poder tener equipos técnicos profesionales, por ejemplo, para poder competir en la captura de recursos públicos que son concursables. Anoche no hablaba con los alcaldes aquí. Y por lo tanto, además de que tienen un presupuesto basal menor, tienen menos posibilidades de acceder a los presupuestos concursables, que son concursables porque tienen menos dotación profesional, tienen mucho menos equipo. Y eso entonces lo único que va haciendo es que va profundizando la desigualdad. Pero no solo entre comunas, también en regiones. Mira, tú sabes, yo soy de la Araucanía. 100.000 personas no tienen agua potable en la región. Tenemos menos del 10% de la red caminera asfaltada, menos del 10%. Y cuando uno ve todos los indicadores, la verdad es que es dramático. Y eso ocurre y genera discriminación, genera rabia, y la rabia genera también violencia. Entonces, hagámonos cargo de eso. No basta con la propuesta del gobierno que dice, mira, vamos a redistribuir de mejor manera el Fondo Común Municipal, porque son pocos los municipios aportantes al Fondo Común Municipal, ¿no es cierto? Y la mayoría lo que son es que reciben recursos del Fondo Común Municipal más de lo que aportan. Entonces, si la misma torta la vamos a repartir de otra manera, claro, algo corrige, pero muy poco. O sea, hay que inyectarle más recursos al Fondo Común Municipal, tienen que haber unas transferencias fiscales. Hoy día los municipios están crecientemente también asumiendo nuevas tareas, temas nuevos que antes no estaban en la agenda, el tema medioambiental, el tema de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Un conjunto de áreas que antes, el mismo tema de la basura, que en algunas regiones es dramática, que un municipio por sí solo es imposible resolverlo adecuadamente. Bueno, hay un conjunto de materias que hoy día tienen que asumir los municipios y que no están ni preparados ni con los presupuestos, y eso genera entonces una sensación de mayor desigualdad, de mayor abandono. Si se le va a dotar de más recursos a las municipalidades, que es descentralizar los recursos, ¿no es cierto?, los gobiernos locales, uno se hace legítimamente la pregunta si es que están los 345 alcaldes o alcaldesas o comunas
preparados para administrar más recursos, más responsabilidades. Y eso me lleva a preguntarte por algo, un tema mucho más genérico que hace rato chuteamos, que es modernización del Estado, pero en serio, y no capturas del Estado de un gobierno u otro en determinados sectores, porque francamente el resto de los ciudadanos se queda mirando cómo hay otros que se benefician del Estado, de los impuestos de todos los chilenos y no en beneficio de los chilenos. Bueno, yo creo que tenemos una deuda, algo que en algún momento tuvo avances muy significativos, fundamentalmente yo diría en la década de los 90, fines de los 90, principios de los 2000, luego como que lo fuimos abandonando, ¿ya? Y yo creo que hoy día necesariamente tenemos que repensar el Estado, repensarlo porque el Estado tiene que ser más eficiente, estar más cerca de los ciudadanos. Mira, hoy día estamos en la era del blockchain, de la inteligencia artificial y todavía tenemos una burocracia pública que de repente cuesta explicarse, ¿no es cierto? Han habido ciertos avances hoy día la ley de procedimiento administrativo que ya no te van a exigir, por ejemplo, el que documentos que están en poder del Estado te lo pide la oficina al lado, ¿no es cierto?, para hacer un trámite. Eso efectivamente se está corrigiendo, pero tenemos que avanzar mucho más, tenemos que tener un Estado más descentralizado, más ágil, mucho más eficiente. Necesitamos más recursos y más recursos tienen que venir no solo de más tributos, sino que también de una mayor eficiencia del gasto. También gastamos mal, hay que decirlo, tenemos poca evaluación de impacto de las políticas sociales, tenemos muchas veces duplicados programas, una cosa lo hace por acá un ministerio, otro lo hace otro ministerio por allá. Dicen que los partidos políticos en general son responsables de eso porque van colocando sus operadores y que van pidiendo favores, eso te lo dicen todos los jefes de servicio en este gobierno, en el anterior, en el anterior y en el anterior. Y dicen que eso es una mala práctica enquistada en el mundo de la política. Sí, yo creo que nosotros tenemos que no solo erradicar esa mala práctica, sino que las propias normas que nos damos cumplirlas. O sea, todo lo que es el sistema de alta dirección pública siempre se encuentra la manera de bypasearla. Yo creo que eso es algo que no puede seguir ocurriendo y yo diría que nosotros necesitamos de verdad, a propósito también del debate constitucional, pensar el tipo de Estado que queremos. Yo prefiero tener un Estado que tenga a lo mejor no tanto tamaño, pero sí suficiente musculatura, fuerza, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un Estado que es débil en fiscalización, que es débil en regulación, ¿no es cierto?, que llega tarde en eso y que tenemos instituciones que cuesta explicársela. Mira, por ejemplo, y que no nos ayuda a adaptarse a los nuevos tiempos, la caja de crédito prendario, la tía rica. Uno dice, claro, está ahí, pero ¿valdrá la pena seguir teniendo esa institución o teniéndola como hoy día la pensamos? Porque claro, hay funcionarios que nadie dice, bueno, que los dejemos sin desarrollarse. A lo mejor tiene que repensarse, tiene que transformarse en una oficina de apoyo al microemprendimiento, para apoyar a tantos emprendedores que no tienen acceso a la banca, que no tienen acceso al crédito directo. A lo mejor podemos repensar esa institución, pero con una mirada mucho más moderna, mucho más del siglo XXI. Yo creo que, para poner un ejemplo ahí, debiéramos generar modernización como en muchas otras instituciones y hacer evaluaciones de impacto en las políticas, en los programas, porque a veces lo hacemos porque, claro, se cumplió con los resultados, pero tuvo un impacto, movió la aguja respecto a los objetivos que queríamos. Ahí está el punto. Y eso creo que es algo que indudablemente también debe estar sobre la mesa. Pero la agenda social, en lo urgente, a mí me parece que debiéramos darle una respuesta muy contundente al país. Yo creo que no podemos olvidar que esa es la causa inmediata de estas movilizaciones y creo que el gobierno se ha demorado en abrirse a construir una propuesta más sólida. Estamos súper pasados. ¿Cuál es la diferencia entre mantenerse marchando y mantenerse alerta para que no decaiga el sentido de urgencia? Esa frase no es mía, pero la comparto. ¿Ya? Lo que yo creo es que... la frase de Mario... Sí, lo que pasa es que lo que yo creo es que todavía estamos al debe. Yo sinceramente creo que estamos al debe todavía. Dimos un gran paso la semana pasada. Alguien dijo por ahí, la política despertó, es cierto. Pero no puede volver a quedarse dormida. Por supuesto. Tenemos que seguir sacando adelante la tarea. Yo no tengo ninguna duda que no hay ninguno de los partidos de oposición, ninguno de los partidos al menos que suscribimos el acuerdo en materia constitucional y lo conversado con ellos, se va a restar, todo lo contrario. También creen que es una prioridad hoy día dar una respuesta y que le mostremos al país que además podemos hacer un gran pacto por la justicia social, porque la paz social se construye sólidamente sobre la base de la justicia social. Fuad Chaín, presidente de la ADC, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.
De vuelta en vía pública. Revisamos el resultado de la pregunta a la cual los invitamos a participar. Tiene que ver con justamente si los chilenos que viven en el exterior pueden participar de la elección de integrantes del órgano constituyente. El 68% cree que sí, el 39%